usados en fuentes de alimentación, pasando por aplicaciones de sintonización de señales de radio, hasta aplicaciones de iluminación. Los diodos son de los dispositivos electrónicos más populares debido a la facilidad de su uso, bajo costo y durabilidad. En este video analizaremos un poco de la historia, la composición física, el funcionamiento y los diferentes tipos de diodos que existen y cómo son usados estos en la actualidad. Historia del diodo. Podría decirse que la invención del diodo surge de algunos descubrimientos que ocurrieron por accidente y que en su momento no sabían cómo darles una aplicación. Se descubrió la emisión termoiónica gracias a Frederick Guthrie en 1873 y luego nuevamente Thomas Alva Edison en 1880 redescubrió este fenómeno, que consiste básicamente en la emisión de electrones por un cuerpo debido a su alta temperatura. Pero tuvieron que pasar alrededor de 20 años para que John Ambrose Fleming encontrara un uso a este fenómeno, creando así el primer diodo termoiónico en 1904, y a este hombre se le considera uno de los precursores de la electrónica. Otra persona que tuvo que ver en este proceso de creación del diodo fue el científico alemán Carl Ferdinand Braun, que descubrió la naturaleza de conducción en una sola dirección de los cristales semiconductores en 1874 y patentó el rectificador de cristal en 1899. Y por último, el científico indio Jagdish Chandra Bose, que fue el primero en usar un cristal semiconductor para la detección de ondas de radio en el año 1894. Composición física del diodo. Antes de hablar directamente de la composición del diodo, es necesario aclarar que es un semiconductor. El prefijo semi se utiliza en el medio de dos límites, y en este caso nuestros límites son los conductores y los aislantes. Los conductores son elementos físicos por los cuales la corriente eléctrica puede fluir con facilidad y ofrecen una muy baja resistencia, casi nula. En cambio, los aislantes ofrecen una enorme resistencia al paso de la corriente. Entonces, los semiconductores son materiales que dependiendo de la polarización, es decir, de la aplicación de voltaje en sus terminales, se pueden comportar como conductores o como aislantes. El diodo está compuesto por materiales semiconductores. Los más comunes son el silicio y el germanio, con ciertas impurezas que modifican la estructura atómica del material y nos ofrecen las características que deseamos. Veamos a qué nos referimos con esto. El silicio y el germanio son elementos tetravalentes, es decir, que poseen 4 electrones en sus capas de valencia, o en la capa más externa del átomo, y en su estado más puro, los átomos forman una unión covalente, es decir, que comparten sus 4 electrones de valencia con los demás. En este punto se pueden añadir las impurezas para crear los materiales que conforman el diodo, que en este caso son los materiales P y materiales N. Al material N se le añaden impurezas que contengan 5 electrones en la capa de valencia, que nos deja un electrón más, el cual posee un poco más de libertad para moverse dentro del material N, y al material P se le añaden impurezas que contengan 3 electrones en la capa de valencia, lo que nos deja un hueco libre por falta de un electrón. Ahora veamos cómo se comportan estos dos materiales juntos. Funcionamiento del diodo. Al unir el material N con el material P, se forma una capa de iones, la cual es conocida como región de agotamiento, y mediante la aplicación de voltaje en los terminales del diodo, esta región se comporta de diferentes maneras. Los pines del diodo son conocidos como ánodo para la parte positiva y cátodo para la parte negativa. Veamos primero cómo se comporta el diodo con una polarización inversa y luego con una polarización directa. En la polarización inversa se aplica un voltaje positivo en el cátodo y un voltaje negativo en el ánodo, y cuando se hace esto, la región de agotamiento se hace más ancha y la corriente no puede pasar a través del diodo, comportándose de esta manera como un aislante, o utilizando una analogía, podríamos decir que el diodo se comporta como un interruptor abierto que no deja pasar corriente al otro lado del circuito. En la polarización directa se aplica un voltaje positivo en el ánodo y un voltaje negativo en el cátodo,
De esta manera la región de agotamiento se hace más delgada y así los electrones del material N pueden fluir hacia los huecos que tenemos en el material P, y la corriente eléctrica pasa a través del diodo, comportándose así como un conductor eléctrico. O poniendo otra analogía, podríamos decir que el diodo se comporta como un interruptor cerrado, dejando pasar la corriente hacia el otro lado del circuito. Y básicamente así funciona un diodo, comportándose como conductor o aislante según la polarización. Y este tipo de funcionamiento es de gran utilidad en la electrónica. Veamos algunos tipos de diodos y cómo son utilizados hoy en día. Tipos de diodos. Diodo rectificador. Este es el tipo de diodo más utilizado, ya que nos sirve para convertir la corriente alterna en corriente directa, de una manera muy fácil y eficiente. Otra aplicación es la de doblar voltaje con ayuda de algunos condensadores, y además pueden ser utilizados como dispositivos de protección en algunos circuitos. Diodo Schottky. Estos tipos de diodos, en vez de tener una unión de material P y material N, tienen una unión de un metal con un material N, y esto lo que genera es una respuesta más rápida en comparación con los diodos rectificadores, lo cual permite que sean utilizables en circuitos digitales de alta velocidad o computadoras. Pero tenemos grandes desventajas, como por ejemplo que no pueden ser utilizados en aplicaciones de alta potencia y no sustituyen a los diodos rectificadores. Diodo Zener. Este diodo en polarización directa se comporta como un diodo rectificador común, pero en polarización inversa se comporta como un regulador de voltaje, ya que tiene la capacidad de mantener un voltaje fijo en sus terminales aunque la corriente del circuito cambie. Diodo varicap o varactor. Al aplicar una tensión en los terminales de este diodo se comporta como un condensador variable, y esto es de mucha utilidad en circuitos sintonizados, ya que pueden sustituir los grandes mecanismos utilizados anteriormente en aplicaciones de radio y TV, y así reducir tamaño. LED, que significa diodo emisor de luz. Al principio eran utilizados únicamente como pilotos o indicadores de energía en toda clase de aparatos, como fuentes de voltaje, televisores, radios, entre otros. Pero con la mejora de la tecnología de fabricación de estos diodos, pueden ser usados para aplicaciones de iluminación y también para crear proyectos muy coloridos e impresionantes de ver. Pueden ser encontrados en una gran diversidad de colores. Diodo láser. El funcionamiento es parecido al diodo LED, pero con la diferencia que este diodo solo emite un pequeño haz de luz, y pueden ser utilizados en aplicaciones de lectura de CD, DVD, Blu-ray, entre otros, así como la comunicación mediante fibra óptica. Fotodiodo. Este diodo se polariza en inversa, pero tiene la peculiaridad que es un dispositivo sensible a la luz, por lo que nos brinda una enorme cantidad de opciones para utilizarlo, desde aplicaciones como sensor de luz hasta para la lectura de datos. Y esta no es toda la información ni todos los diodos que tenemos disponibles. En realidad hay muchas cosas más que podemos aprender de estos magníficos dispositivos. Y esto ha sido todo por este video. Si quieren compartir algo relacionado con el tema, recuerden que pueden dejar su comentario. Si les gustó, dejen su like, compartan con sus amigos y suscríbanse. Nos veremos en el siguiente video.